en tratar de atender las necesidades por tanto tiempo postergadas de la población. Por ejemplo, en términos de invertir más en educación, en salud, de invertir más en la atención a necesidades como de agua potable y saneamiento que en general habían sido abandonadas, de infraestructura básica, por ejemplo, en hidroeléctrica, en energía hidroeléctrica. El Ecuador es importador de energía, en la construcción de carreteras, caminos. Es decir, yo creo que en ese sentido se ha avanzado mucho. Pero creo que nos falta todavía avanzar en la definición de políticas de apoyo a la producción. Por ejemplo, en el agro no se han estructurado políticas para apoyar a los agricultores. Hay cositas pequeñas, parciales, un poquito más de crédito, pero no hay una política global de apoyo a la producción agrícola. Nos falta también políticas de apoyo a la producción artesanal, nuevamente más allá del crédito, otros instrumentos para favorecer la producción. Y creo que fundamentalmente también hemos fallado en términos de trabajar en la integración subregional, tanto en la comunidad andina como la integración latinoamericana. Más allá de continuar participando en eventos en los que se hacen declaraciones, se reintegra, se vuelven a ratificar compromisos para la integración, pero no se dan pasos concretos hacia la integración. Por ejemplo, en el campo energético no hay una estrategia, no se aplica una estrategia energética de construcción de soberanía energética, tampoco se aplica una construcción de una estrategia de soberanía alimentaria, reconociendo que uno de los problemas gravísimos que tiene toda América Latina es la desnutrición y la anemia que afecta a la población, ¿no? Pero no se ha avanzado ya en términos concretos en la construcción de estas soberanías. Y tampoco está claro, más allá de declaraciones, digamos, cuál va a ser cuál es la estrategia de la región frente al mundo. Creo que ahí tenemos una gran falencia. No creo que se han retomado los grandes debates que a mi juicio son necesarios sobre el orden monetario y financiero internacional. Yo creo que sobre todo en el campo financiero tenemos los latinoamericanos la necesidad de reflexiones profundas sobre lo que significa la moneda internacional, ¿no? Creo que estamos ahí en una trampa. Creo que por ese lado financiero podemos encontrar desentrampar la dominación que ejerce el imperialismo norteamericano a través de lo que yo denomino un trozo de papel, el pagaré, que es la moneda norteamericana, el dólar. Entonces creo que tenemos que avanzar muchísimo todavía. Ojalá esta crisis, a veces son oportunidades, de alguna manera nos obligue a sobrepasar la retórica, sobre todo a nivel internacional, frente a la integración. Es una integración absolutamente retórica, y pasemos a una integración más práctica, más de establecimiento de medidas concretas para lograr la soberanía energética, la soberanía alimentaria, la soberanía económica en general, para lograr una mayor conectividad. Es inaudito que uno llegue más rápido a Europa que a Brasil, que sea más caro comunicarse. Y yo acabo de venir del Ecuador y me doy cuenta que más rápido, por supuesto, ni comparar con el tiempo que toma llegar a Miami y lo que cuesta llegar a Miami, frente al tiempo que toma llegar a Brasil y lo que cuesta llegar a Brasil. Entonces, ahí estamos viendo concretamente que no hemos trabajado en la búsqueda de la conectividad, y no hemos trabajado concretamente en la integración de los sistemas productivos y del sistema comercial, y más aún todavía financiero. Tenemos que avanzar mucho. ¿Cómo crees que la crisis va a afectar Ecuador? Yo creo que la crisis ya nos está golpeando duramente, ¿no? Primero, ya cayó el precio del petróleo. Si el petróleo es el principal recurso financiero del país, cayeron las remesas de los migrantes por el aumento del desempleo. El riesgo país ha subido a más del 30%, lo que quiere decir que ya tenemos que pagar un 30%. Ya es casi inviable tener acceso a recursos financieros internacionales. Estamos en consecuencia quemando las últimas reservas, y aquí vienen unas diferencias al interior del propio Ecuador entre quienes no quieren reconocer que la crisis ya nos está golpeando, y carecemos, a mi juicio, de una estrategia para responder frente a esa crisis, ¿no? Que curiosamente, a mi juicio, tiene que partir de retomar la atención a las necesidades fundamentales, seguridad alimentaria, que a mi juicio debimos haberla construido durante la etapa de auge, sin pensar en lo primero, la alimentación y la nutrición, para no correr el riesgo de caer en situaciones de hambruna que cayeron otros países como Argentina, por ejemplo, en la crisis de 1991.
crisis energética, ¿no? Es muy importante, es un tema que tampoco lo hemos trabajado. Entonces, los temas que nos olvidamos durante el auge nos golpean el doble de fuerte durante la crisis. Y ojalá que en esta crisis empecemos a pensar en esos temas fundamentales que no han estado planteados. ¿Hay conciencia en Ecuador y movilización social para enfrentar estos problemas? En el Ecuador lo que existe es una enorme esperanza. Acabamos de aprobar la nueva Constitución que recoge todas las esperanzas del pueblo, esperanzas de que mejoren las condiciones de educación, salud, de trabajo, las garantías constitucionales de tener un Estado de Derecho, de lograr una mayor participación social. Es decir, hay expectativas y esperanzas, pero dudo de que estemos preparados para responder nuevamente a una crisis que viene muy dura, muy difícil. ¿Cómo quedó la participación indígena en el proceso de la Revolución Ciudadana? ¿Y cómo está actualmente la movilización de los pueblos indígenas en Ecuador? Bueno, los pueblos indígenas han sufrido muchos reveses, luego sobre todo de la alianza que tuvieron con el expresidente Gutiérrez. Salieron sumamente golpeados y divididos. Creo que tratan de reagruparse esas fuerzas. Tienen dificultades en la comunicación con el presidente Correa, sobre todo frente al planteamiento de los indígenas de mayor respeto a la naturaleza y de la exigencia de que sean consultados antes de que se realicen grandes explotaciones mineras o petroleras, ¿no?, en sus territorios. Entonces, actualmente no es tan fácil la integración, digamos, de todo el movimiento indígena dentro de este proceso de la denominada Revolución Ciudadana. Yo diría que eso va a depender de cómo se resuelva esta crisis, cómo el gobierno responda a las necesidades y a los retos que se le plantea en un momento de crisis, porque es mucho más fácil manejar una economía que tiene abundancia financiera, en la que el gobierno lo que hace es repartir esos excedentes entre todos los sectores que presionan, pero el momento que llega una crisis, allí es donde va a ser mucho más complicada la respuesta y la capacidad que tenga el mismo gobierno de repartir los costos de esa crisis, ya no a los sectores más desprotegidos, sino a los sectores más pudientes. Es decir, aquí es donde se va realmente a evidenciar cuál mismo es el carácter y la capacidad que tenga el gobierno de redistribuir la riqueza en un contexto de crisis. ¿Y cuál es la importancia de la auditoría de la deuda en Ecuador para el país y para América Latina? Bueno, este proceso ha sido... ¿Y en qué consiste la auditoría de la deuda? Lo importante de esta auditoría es que participaron tanto responsables del sector oficial de las instituciones como responsables del sector privado, digamos, de los ciudadanos que estábamos comprometidos con el pedido de la necesidad de una auditoría. Esta auditoría pues mostró lo que de alguna manera se conocía en términos de la imposición total de los acreedores, en términos de la alianza entre sectores dominantes locales con los acreedores de la deuda, que prácticamente se juntaron. Eso creo que es la globalización, que se fundieron los intereses de los acreedores con los intereses de grupos dominantes locales financieros, sobre todo el sector bancario. Yo creo que es muy importante el mostrar la magnitud en que se fomentó la corrupción a través de estos mecanismos de deuda y la nula aplicación de la ley. Es decir, nuestros países de alguna manera, sobre todo el Ecuador, cayeron en un no Estado de Derecho, es decir, no rige la ley, no se respeta la Constitución. Esto se nota en todo el manejo de la deuda y en consecuencia que es un mecanismo de dominación de los acreedores, que ya no son solo externos, sino que están aliados con el capital financiero en contra del resto de sectores, incluidos sectores productivos, ¿no? Los sectores empresarios productivos también han sido duramente golpeados por el manejo exclusivamente en torno a intereses financieros que se ha hecho de la economía. Entonces yo creo que todos estos elementos, más otros, han sido muy importantes encontrarlos en esta auditoría de la deuda. Hasta ahora no tenemos todavía una respuesta, no sabemos cómo va a reaccionar el gobierno y cuáles van a ser las medidas que va a tomar, y seguramente le va a aportar muchos elementos para justificar, por ejemplo, una suspensión del pago en las condiciones de crisis que se avecinan.